Steve Martin no suele hablar mucho de las personas, especialmente de las que han fallecido. Se calla por respeto y para protegerse de viejos sentimientos. Pero esta vez es diferente. Después de más de medio siglo en la industria del entretenimiento, Martin rompió ese silencio para mencionar un nombre del que una vez dijo: «Sin él, yo no estaría aquí hoy». Esa persona ya no está aquí, y es esta pérdida la que hace que Martin sienta la necesidad de decir algo que no ha dicho en años. No porque el público necesite saberlo, sino porque siente que es hora de pagar una vieja deuda, una gran deuda. El nombre de esa deuda es Tommy Smothers. Tommy Smothers no era el tipo de artista que sigue un camino preestablecido. Incluso cuando la televisión estadounidense aún se mostraba tímida ante los temas controvertidos, él decidió traspasar los límites con un humor aparentemente inofensivo pero letal. En los años 60, cuando la guerra de Vietnam y las divisiones políticas empujaban a Estados Unidos a la tensión social, Smothers y su hermano Dick crearon un fenómeno televisivo, la Smothers Brothers Comedy Hour. Bali. El programa era nominalmente una comedia, pero tras la fachada desenfadada, había una serie de mensajes políticos, sociales y de protesta cuidadosamente entretejidos en cada sketch. Nacido en 1937, Tommy tuvo una infancia problemática tras la muerte de su padre, un oficial en la Segunda Guerra Mundial. Cuando creció, no eligió el camino militar o político, sino que entró en la industria del entretenimiento con su hermano menor. Al principio los dos interpretaban música folk, pero Tommy no tardó en darse cuenta de que podía crear algo más poderoso que la música: comedia con un punto de vista. Así, nació la Comedy Hour, que se convirtió no solo en un lugar de entretenimiento, sino también en la primera plataforma de crítica social de la televisión estadounidense. En una época de férrea censura, Tommy no temía tocar temas delicados: la guerra, la libertad de expresión, el papel del gobierno. Puso en antena a personajes como Joan Baez, Harry Belafonte, Pete Seeger, nombres que habían sido puestos en la lista de no emitidos por sus opiniones políticas. Él mismo satirizó directamente al presidente Lyndon B. Johnson en un sketch. Lo que llevó a la CBS a recordárselo en privado. Smothers, sin embargo, no se echó atrás. En cambio, a menudo se peleaba con los censores internos, exigiendo que se mantuvieran los segmentos socialmente críticos. Según varios guionistas del programa, Tommy se reunió una vez en privado con el director del programa y le dijo sin rodeos: «Si quieres comedia floja, hay otros 100 programas. Pero si quieres hablar de verdad, no voy a cambiar». Esa terquedad no duró mucho. En 1969, pero siendo uno de los programas más vistos, Comedy Hour fue retirado del aire por la CBS por violar sus directrices de contenido. Tommy fue retirado de las principales redes. Su reputación no desapareció, pero sus oportunidades disminuyeron considerablemente. Lo que quedó fue una profunda influencia en una generación de escritores artistas y en la forma en que la televisión veía la comedia. «No quiero convertir la televisión en una plataforma política», dijo Tommy en una entrevista a finales de los 90. «Creo que si tienes un micrófono, al menos úsalo para decir algo que merezca la pena». Su carrera continuó a menor escala. Unos cuantos programas, algunas apariciones como invitado en programas de entrevistas, un papel secundario en la película de 2009, El Informante. Pero Comedy Hour fue un hito y el comienzo de muchas grandes carreras. Entre el equipo de guionistas del programa, la gente que se sentaba entre bastidores para dar forma a las líneas y diseñar los sketches, había una cara joven que entonces era desconocida: Steve Martin. Martin solo tenía 22 años cuando Tommy lo eligió para formar parte de su equipo de guionistas. Mientras otros dudaban de sus habilidades, Tommy vio potencial. No solo eso le dio a Martin la oportunidad de salir en antena, algo poco frecuente en aquella época en la que los escritores solían ser invisibles. Martin recuerda que no entendía por qué Tommy tenía tanta fe en mí. Al principio pensó que solo estaría a prueba durante unas semanas, pero Tommy no solo mantuvo a Martin, sino que le animó a intentar escribir piezas que a nadie más del equipo se le habían ocurrido. Diálogos excéntricos,
Personajes tontos que aparecían y desaparecían en segundos. Ese era el tipo de contenido que Martin sugería y Tommy aprobaba. En las reuniones de guionistas, Tommy solía hacer la pregunta final: ¿hace reír a la gente? Y si es así, les hace pensar. Fue este enfoque el que hizo que Martin se sintiera no solo un escritor novel al que se le daba una oportunidad, sino un verdadero miembro de la maquinaria creativa. Tommy no trabajaba con una jerarquía rígida. Dejaba que su equipo de guionistas desarrollara ideas siempre que estuvieran en la línea de lo que él buscaba: comedia con sustancia. Pero esa libertad no vino sin un precio. La CBS, que producía y emitía el programa, exigía con frecuencia cortes o ediciones por contenidos políticamente satíricos o delicados. Muchas veces, los sketches en los que aparecía Martin eran marcados por contenidos que no eran directamente ofensivos. Martin no podía negociar ni defenderse. La única persona que discutía con los censores en su nombre era Tommy. Martin nunca olvidó aquellos momentos. En una entrevista con Variety a principios de 2024 relató una situación concreta. La CBS quería cortar un artículo que yo había escrito. Estaba mentalmente preparado para ser despedido, pero Tommy dijo en la sala de conferencias: «Si vais a echar a Steve, echadme a mí también». Nadie respondió, y el artículo salió al aire. Esa defensa no fue la única. Muchos en la sala de guionistas dicen que Tommy a menudo asumía la responsabilidad pública para que el equipo pudiera desarrollar sus ideas libremente. Cuando le preguntaron por qué se arriesgaba con desconocidos, Tommy respondió simplemente: «Si no lo hiciera, el espectáculo no existiría». No mucha gente vio entonces el potencial del estilo poco convencional de Martin, pero Tommy no solo le apoyó, sino que le pidió que experimentara más. Una vez dijo: «Martin presentó un guión tan ridículo que pensé que me echarían de la sala de reuniones. Pero Tommy lo leyó, se rió y dijo: «Vamos a hacerlo». En el peor de los casos nos gritarán, y efectivamente la parodia recibió gritos. Pero Martin no fue despedido. En cambio, recibió un recordatorio de Tommy: «La próxima vez escríbelo de forma que no se atrevan a cortarlo pero tampoco lo entiendan». La libertad que Martin recibió en Comedy Hour no vino del sistema. Vino de un individuo tomando riesgos para proteger la creatividad. Tommy Smothers pasó la plenitud de su carrera allanando el camino para gente más joven como Martin Robb, Rainer Bob Einstein. No fue un capricho. Era intencionado, una filosofía. Martin lo mencionó muchas veces en su autobiografía Born Standing Up. Escribió: «Solía pensar que tenía suerte de estar en Comedy Hour, pero más tarde me di cuenta de que no era suerte. Fue alguien que me levantó y me dijo: inténtalo, yo haré el resto». En ningún otro momento de su carrera Martin se sintió tan libre y apoyado como cuando trabajó con Tommy. Aunque alcanzaría mayores éxitos, premios y audiencias mundiales en su memoria, todo empezó en la sala de guionistas en 1967, donde un mentor llamado Tommy Smothers le mostró cómo sobrevivir en una industria implacable. Dos caminos se bifurcaron pronto. Martin cambió de dirección. No intentó unirse a otro programa de protesta, ni continuó su carrera de escritor. En su lugar se dedicó a la comedia stand-up. Era un campo completamente diferente. Un artista solo frente al público, sin guionistas, sin censura televisiva, sin temas políticos, solo excentricidad y ritmo. Martin desarrolló un estilo de actuación extravagante e ingenioso que cautivó rápidamente al público de todo Estados Unidos. En los años 70 se convirtió en uno de los cómicos más vendedores de su época y pasó a conquistar Hollywood con papeles en The Jerk, Roxanne, Aviones, Trenes y Automóviles y muchas otras. La carrera de Martin explotó. Se convirtió en un big name con influencia mundial. Tommy Smothers no siguió ese camino. Siguió actuando con su hermano, pero ya no era el mismo. Tras el incidente de la CBS, la mayoría de las grandes cadenas se distanciaron de él. Los patrocinadores estaban menos interesados en un hombre que se había opuesto abiertamente a la política nacional en directo. Tommy siguió de gira y actuando, pero a menor escala.
Se convirtió en un icono entre los artistas ideológicos, pero dejó de ser una figura importante en las grandes cadenas de televisión. Aunque empezaron en el mismo programa, los dos hombres tomaron caminos muy diferentes para sobrevivir. Tommy siguió diciendo lo que pensaba sin importarle las consecuencias. Martin optó por guardar silencio sobre política, centrándose en su técnica y en la comedia pura. En las más de 3 décadas transcurridas desde que terminó Comedy Hour, hay pocos registros o fotos de que mantuvieran el contacto. En sus memorias Born Standing Up, Martin escribió que intentaba evitar declaraciones políticas abiertas porque no estaba seguro de tener la capacidad de representar ningún punto de vista de forma profunda. Esta es la diferencia fundamental entre él y Tommy. Mientras Tommy utilizaba la risa para cuestionar la sociedad, Martin la utilizaba para alejar a la gente de ella. Ambos fueron influyentes, pero en sentidos opuestos. Desde 1975 hasta principios de la década de 2000. Martin apenas mencionó a Tommy Smothers en las entrevistas. No por conflicto, sino porque no tenía costumbre de evocar el pasado, sobre todo con personas cuyos puntos de vista eran tan diferentes. Tommy, en una conversación privada en 2004, mencionó a Martin como una de las cosas de las que se sentía más orgulloso en su carrera, pero ese comentario nunca se grabó ni se difundió, y no está claro si Martin llegó a oírlo. La distancia entre ellos parece haber crecido con el tiempo. No ha habido declaraciones públicas de ninguno de los dos sobre su relación después de Comedy Hour. Aunque trabajaron juntos, no han aparecido juntos en proyectos posteriores. Fotos antiguas, escenas entre bastidores de 1968. Eso es todo lo que el público puede encontrar de la época en que coincidieron. Pero ese silencio no es una negación. Es más bien una deuda que se ha dejado de lado. En una entrevista de 2017 con Hollywood Reporter, Martin, al ser preguntado por Comedy Hour, se limitó a decir que Tommy quería que su programa tuviera sustancia, y lo hizo, pero tuvo un precio. Fue breve, pero demostró que seguía mirando desde lejos. Después de más de 30 años en dos caminos diferentes, parecía que nunca volverían a encontrarse. Pero un importante acontecimiento en la industria de la televisión creó la oportunidad de que reaparecieran dos nombres que estaban en la misma lista en 1967, por primera y única vez en el siglo XXI. Momentos para recordar. En 2008, la Academia de Televisión de Estados Unidos decidió conceder a Tommy Smothers un Emmy honorífico especial en reconocimiento a su contribución pionera a la libertad de expresión y la innovación en la televisión. No se trataba de un premio que surgiera de nominaciones anuales. Era una forma de corregir décadas de silencio para una figura que había sido condenada al ostracismo por decir demasiadas cosas correctas en el momento equivocado. Sorprendentemente, la persona elegida para anunciar y entregar el premio a Tommy no fue otra que Steve Martin. El propio Martin lo había sugerido a los organizadores de la ceremonia. En un correo electrónico enviado antes del espectáculo decía simplemente: «Si le dan un premio, quiero ser yo quien se lo dé». Era la primera vez desde la hora de la comedia que ambos compartían escenario. Cuando Martin dio un paso al frente para presentar el premio, no leyó textualmente los comentarios que había preparado. Miró a la sala y dijo: «Tommy Smothers me consiguió mi primer trabajo». Y cuando el sistema intentó deshacerse de él, siguió diciendo cosas que mucha gente de esta sala nunca se atrevería a decir. La sala guardó silencio durante unos segundos antes de romper en aplausos. Cuando Tommy aceptó el premio, no dio las gracias formalmente. En su lugar reiteró el espíritu de la hora de la comedia. Sin nombrar a ningún gobierno, aludió a la guerra de Irak y a la censura que sigue existiendo en la televisión contemporánea. «He hablado de Vietnam. Hoy no necesito decir nada más. Sabéis de lo que hablo». Eso bastó para que el público se pusiera en pie y volviera a aplaudir. Esta vez más largo, más claro. El acontecimiento no dio lugar a un reencuentro, ni a una reavivación de la relación, pero marcó un raro momento en la televisión en el que dos personas que habían tomado caminos separados se reunieron no a través de un contrato, no a través de un proyecto, sino a través de un reconocimiento tardío. Martin no dijo nada más entre bastidores. No hay declaraciones a la prensa, pero varias personas que estaban allí dijeron que tomó la iniciativa de sentarse junto a Tommy en la sala de espera.
Nadie sabe lo que dijeron. Nadie grabó ni hizo fotos, pero en la alineación oficial de fotos de la noche había una. Martin poniendo su mano en el hombro de Tommy mientras salía del escenario. Un gesto sencillo pero que no necesitaba explicación. Pocos días después de la ceremonia, un artículo de Los Angeles Times la calificó de breve pero oportuno homenaje. El artículo decía: Steve Martin no utilizó palabras para contar su historia. Se limitó a permanecer en el olvido y dejar que el público viera lo que debería haber ocurrido hace años. No hubo una segunda oportunidad. Después del Emmy de 2008, Tommy y Martin no volvieron a aparecer juntos. No colaboraron en nuevos proyectos. No hicieron una entrevista en pareja. Pero ese momento, un cómico en su mejor momento y un hombre que había sido eliminado del juego, bastaron para llenar un vacío de casi 40 años. Para Tommy fue la última vez que recibió un reconocimiento formal en la televisión nacional. Para Martin, era la primera vez que se presentaba ante millones de espectadores y daba las gracias públicamente sin andarse con rodeos ni evasivas. Pero fue solo el principio, hasta que Tommy no se fue. Martin no contó el resto, la parte que había callado durante tanto tiempo. El agradecimiento final, el 26 de diciembre de 2023. Tommy Smothers falleció en su casa de California a causa de un cáncer de pulmón a los 86 años. La noticia se dio a conocer ese mismo mediodía. Pero apenas unas horas después, Steve Martin publicó un breve mensaje en la cuenta X. Sin etiquetas, sin hashtags, sin imágenes adjuntas, solo texto plano con el contenido. Tommy Smothers fue quien lanzó mi carrera. Era joven y no tenía nada, pero él vio algo y creyó. Su talento, su audacia para enfrentarse a la censura y su espíritu libre cambiaron la televisión para siempre. Gracias, Tommy. Siempre te estaré agradecido. En solo 24 horas, el post recibió más de 100.000 compartidos y casi 500.000 me gusta. En la sección de comentarios había miles de homenajes de espectadores colegas y personas que veían Comedy Hour o News Mothers a través de antiguos programas. Gente como Rob Reiner, Albert Brooks y Sarah Silverman también dejaron comentarios expresando sus condolencias por Martin. Poco después, en una entrevista concedida a Variety a principios de enero de 2024, Martin contó por primera vez un detalle que nunca se había hecho público. Durante una reunión interna en 1968, la CBS pidió cortar un sketch que había coescrito con Bob Einstein. Martin guardó silencio esperando la decisión de despedirle, pero Tommy Smothers dijo a los ejecutivos una frase corta: si se corta, no lo voy a emitir. Esa frase, según Martin, congeló la sala durante casi un minuto y luego se mantuvo el sketch. Martin cuenta la historia sin tratar de ponerla sentimental. No hace pausas efectistas. No califica a Tommy de héroe. Simplemente dice que no levantó la voz como una persona polémica. Se limitaba a defender los principios por los que vivía y no necesitaba que nadie se lo validara. Cuando le preguntaron por qué había esperado hasta ahora para compartir la historia, Martin respondió sin rodeos: porque ya no puede oír y no quiero seguir guardándomelo dentro. Era la primera vez que Martin se refería a Tommy como el héroe anónimo de la televisión estadounidense. A lo largo de su carrera, Martin había evitado hacer declaraciones de fuerte contenido emocional, pero esta vez no hizo ningún intento de eludir. Durante demasiado tiempo. Dijo: he estado agradecido en silencio. Aunque no se veían a menudo después de 2008. Martin dijo que se mantenía al tanto de las escasas apariciones de Tommy desde pequeños podcasts hasta homenajes en la hora de la comedia, pero nunca le devolvió la llamada ni le escribió. Admitió que nunca supo cómo expresar su gratitud adecuadamente. Y hablar después de la muerte de Tommy, dijo: no fue un gesto tardío, sino una forma de cierre. Su historia no tiene clímax, ni conflictos personales, ni desacuerdos, ni reconciliaciones. Es un vínculo silencioso, iniciado por un acto en el momento oportuno y que perdura como una deuda que el receptor siempre arrastra aunque nadie se lo pida.
Poco después de la entrevista, cuando le preguntaron por la mayor influencia en su carrera, Martin mencionó solo 3 palabras: Tommy Smothers. Tan sencillo como eso. Cuando Tommy murió, no hubo funeral ni cobertura televisiva en directo ni servicio conmemorativo nacional. Pero en la industria de la televisión, muchos consideran que el homenaje de Steve Martin es el más valioso. No porque lo escribiera una estrella, sino porque vino de alguien que había estado callado durante tanto tiempo y finalmente dijo lo correcto. No todo el mundo consigue que su nombre se mencione en televisión casi 60 años después de haber sido apartado de las ondas. Pero Tommy Smothers lo hizo. Y Steve Martin, a los 79, hizo exactamente lo que tenía que hacer. Levantarse en público, mencionar el nombre del hombre que le metió en el negocio y asegurar a millones de personas que todavía se acuerda de él. Tommy Smothers no es un hombre al que le guste que le alaben. Y Steve Martin nunca ha sido el tipo de artista que se atribuya el mérito de su trabajo. Pero cuando alguien que ha permanecido en silencio toda su vida por fin habla, es algo más que un simple agradecimiento. Es la prueba de que algunas acciones, incluso décadas después, pueden cambiar el curso de la vida de otra persona. Si crees que esta historia merece ser recordada, dale a me gusta al vídeo para ayudar a difundirla.